Saludos amigos de Comentando la Actualidad, Alejandro Almanzar de nuevo con ustedes. Dos temas fundamentales yo traigo en el día de hoy. Vamos a referirnos a la caída de los imperios, las causas que lo han generado, pero necesariamente mucho más importante que esto tendría que ser la nueva ley que finalmente logró pasar por el Congreso de los Estados Unidos el presidente Donald Trump, que vamos a hablar de esto primero. Miren, es una ley muy controversial, tanto así que el Partido Republicano tiene una mayoría absoluta prácticamente en el Congreso Nacional. Sin embargo, para poder pasarla fue necesario un voto decisivo en el Senado específicamente, que tuvo que darlo el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. O sea, eso quiere decir que el presidente Trump sigue teniendo adversarios poderosos internamente, porque la oposición logró neutralizar o convencer a los coligionarios del Partido Republicano para que no dieran su voto a favor de la misma. Pero la verdad que tiene motivos para estar celebrando el mandatario, porque es una ley que va a traer, ya está generando muchas controversias y hay muchas opiniones, como siempre, en todos los debates, a favor y en contra. Aquí el presidente ha salido ganancioso porque en las mediciones que ya se han hecho, la mayoría aprueba su decisión. Miren, aquí hay un dato, por ejemplo, que esa ley yo quiero resaltar, entre otros. Dice que agrega una deducción especial para personas mayores de hasta 6,000 para personas separadas y de 12,000 para parejas casadas. Óigase bien, o sea, es una ley revolucionaria en beneficio de ese segmento de la población. Dice que van a mitigar el tema de los impuestos a, a los beneficiarios de la seguridad social. Eso lo hemos criticado mucho, señores. No es justo que una persona que ya dio su vida útil trabajando, cuando está recibiendo los beneficios de lo que aportó, también se le siga cargando impuestos. De tal manera que le reduce grandemente los beneficios que está recibiendo, como sin una causa justificada. Entonces, miren, por ese lado, es una ley revolucionaria. El presidente Trump ahí sigue demostrando su lado humano hacia los más desposeídos. Eso se contrapone con la reducción para estas personas pobres, y yo lo pondría entre comillas, que le van a poner condiciones, o esta ley le está poniendo condiciones para seguir recibiendo estas ayudas sociales, como los cupones, pagos para rentas y estas cosas. Siempre, esa es otra cosa que se ha criticado mucho, donde la gente que trabaja no recibe nada y estas personas, aprovechándose de esos programas, lo reciben todo sin dar absolutamente nada. Entonces,
esta ley le está obligando a justificar las ayudas que están recibiendo. Esto ahí los grupos políticos sobre todo le están sacando ya su parte, eh, buscando minimizar el impacto de la ley como tal, que si la analizamos en sentido general, pues es más positiva que negativa. Porque todo proyecto, toda ley, toda decisión emanada de cualquier poder del Estado, a unos beneficia, a otros perjudica. Eso es normal. Entonces, si vemos el impacto que puede tener la misma en el término de que se va a afectar gente pobre, que sigo poniéndolo entre comillas, no es menos cierto que creo que dice que 1,200,000 ciudadanos serán beneficiados con el tema del seguro social, de la deducción de los impuestos a la gente que cobra el seguro social. Reitero, hasta ahí es una ley totalmente revolucionaria. Por supuesto, esta ley tiene como propósito principal, y eso sí no es extraño en el presidente Donald Trump, y es en su proyecto inicial de continuar la construcción del muro fronterizo. Ahí está hablando de unos 10, instalarse allí unas 10,000, 100,000 cámaras de vigilancia. O sea, el presidente sigue preocupado por el tema de la frontera. Y eso también, le guste a la gente o no, o mejor dicho, a los adversarios del presidente Trump, le guste o no, es una realidad porque con lo que sucedió aquí, con la apertura de esa frontera por parte de la administración pasada, eso no cabe duda de que por eso votó la gente por Donald Trump y lo hemos reiterado muchísimas veces. Una de las razones principales por la que el ciudadano estadounidense se volcó a votar por Donald Trump fue precisamente por esa promesa y la está cumpliendo. Dice que piensa contratar unos 10,000 agentes más de ICE para atacar la inmigración ilegal dentro de los Estados Unidos. Eh, Reiteramos, esto, esto se va a seguir discutiendo. Los adversarios, como es normal que ya dijimos, buscarán la parte que les conviene, pero yo creo que esa es la desgracia de los pueblos porque el interés partidario de grupos jamás puede estar por encima del interés general. Y esta ley que acaba de pasar el presidente Donald Trump finalmente no será un triunfo solamente para su administración, sino para la sociedad norteamericana, que necesita de regular muchas cosas como estas y que la injusticia social, que por lo menos se modere un poco. Y creo que es lo que busca el presidente Trump. Porque el que obliguen a las personas que reciben beneficios a trabajar, yo no creo que se trate de un acto de injusticia. Si son personas que están aptas precisamente para todavía desarrollar una labor. Y bueno, le hablamos a ustedes sobre
el derrumbe de los imperios. Miren, de este tema, a mí lo que más me llama la atención es esto, que no está en primer plano, pero yo lo pongo de primero. La corrupción. Algo tan difícil y hasta imposible. Porque si bien es cierto que hay países que han logrado minimizarla, señores, la corrupción es un mal universal. Muy, pero muy pocos son los países que escapan a ese flagelo. Eso quiere decir que aquellos que se oponen a la corrupción, entre los que me incluyo, somos los equivocados. Somos una minoría. ¿Por qué? Porque sencillamente, señores, como ya he dicho en otras ocasiones, esto alimenta a muchísimos sectores. Y mucha gente, incluso que usted lo ve hablando mal de la corrupción, se alimentan de ella y la promueven. Porque es como el oxígeno que le da vida al ser humano. Y miren que aunque yo esté en el grupo de los equivocados, prefiero estarlo, porque yo sé de lo que es capaz la corrupción. Ya comenzamos diciéndole a ustedes que es la base principal para destruir, para derrumbar un imperio. Otra de las causas que, que derrumba imperios, regímenes imperiales, estamos hablando de revueltas internas, luchas sucesoriales. Ustedes conocen de incluso familiares de estos reyes que son decapitados y eliminados por sus propios parientes para ellos acceder al poder. O sea, ustedes pueden ver que es una lucha que excede incluso más allá de los humanos. O sea, la decadencia de todo esto, o mejor dicho, la decadencia de los imperios está relacionado con muchísimos factores. Como dijimos, de la corrupción, de la lucha sucesorial, de los conflictos que internamente en una sociedad imperial se puedan dar. Todo esto le va restando categoría, incluso poder y fuerza al sistema imperial. Y esto viene desde muy lejos. Ustedes que están mirando aquí que ya mucha gente apuesta al derrumbe del imperio norteamericano en este momento, no es nada nuevo. No va a ser el primero ni el último que va a desaparecer. Ahora, ¿cuál es la problemática para los que aupan la caída del imperio en este momento? Que un imperio cae, pero no es hasta 75, dicen algunos, otros dicen que 100 años después es que realmente se pierde la hegemonía totalmente. Excepto, como dicen ellos aquí, cuando, cuando las naciones comienzan a separarse, por ejemplo, los Estados Unidos tiene 50 estados. En el momento que comienzan a separarse
estados de estos de la nación, pues ya eso es una señal clara de que la caída del imperio es inminente. O sea que, fíjense, tenemos en Occidente, después de en la era cristiana, ahí cayó el imperio romano. El imperio romano, eh, por ahí han venido con la misma caída, el colapso de esta hegemonía que precisamente los que señalan estos informes dicen que la mayor causa es la corrupción. Siguen hablando de la corrupción, ¿eh? Y esto yo se lo digo a los dominicanos para que tengamos en cuenta que si la corrupción puede derribar imperios, señores, imagínense lo que pasará en países como los nuestros. También tenemos que la caída del Imperio Otomano. Este colapsó en el 1922. Creo que es el último. Es el último imperio en colapsar. Y las consecuencias han sido la misma. El imperio español, ese fracasó, comenzó su decadencia desde el siglo XIX hasta el siglo XX, cuando finalmente a España mayormente lo que le afectó fue la independencia de los países. Su último reducto que perdió fue a Cuba, y ahí eso prácticamente decretó la caída del imperio español. No, también el imperio británico. Este imperio británico ya venía en su declive en el 1945 y cayó último que el imperio español. O sea que todo esto lo traemos a colación para que nosotros vayamos teniendo una idea de lo que es, señores, el manejo de las naciones. Que mientras más poderosas son, óigase bien, mientras más poderosas son, más fuerte es su caída. Porque cuando el liderazgo político, vamos a decir, no es capaz de sostener políticas, y volvemos al tema de la aprobación de la ley que pasa en el Congreso de Donald Trump, que necesitó un auxiliar para poderla pasar. ¿Por qué? Porque los políticos ni siquiera internamente en sus organizaciones se pueden poner de acuerdo. Entonces, miren, la caída de los imperios, que está movida por todos estos factores que hemos citado, como la separación de estados que no están de acuerdo con las políticas de la nación como tal, de esos hechos que genera la corrupción, en fin, todo esto, las políticas equivocadas, tratar de aplastar demasiado. Yo le sigo reiterando, por ejemplo, a la administración del presidente Trump, que a China no deberíamos atacarla, sino imitarla. ¿Por qué? Porque esas inversiones en guerra, apostando a la geopolítica, yo creo que eso también debilita un imperio. Y, y en este caso, aquí el peor enemigo de los Estados Unidos, y yo sé que el presidente Trump coincide conmigo, es la OTAN. Es la OTAN porque lo que hace es drenarle los recursos a esta nación para ellos buscar conflicto en toda esa área por ahí.
hasta ahí lo dejamos. Vamos a seguir luego tratando el tema de la caída de los imperios. Pero vamos a pasar a la República Dominicana. Miren, Ángel Martínez pudiera ser en este momento el primer preso político del presidente Luis Abinader. Que no quiero decir que él sea la persona interesada en tener a Ángel Martínez en esta situación. Pero tiene mucha gente a su alrededor contando con su apoyo. Y Ángel Martínez, por lo que se puede evidenciar a la distancia, es un preso político. Ángel, porque no ha sabido explotar, o por lo menos sus abogados, sus asesores, no han sabido explotar por ahí. Yo no estoy de acuerdo con la forma en que Ángel, no soy ni siquiera seguidor de Ángel Martínez, porque yo soy periodista egresado y sé lo que es periodismo. No me puedo unir a personas que crean que pueden venir frente a una cámara o frente a un micrófono a despotricar de todo el que quiera. Eso no es periodismo. Y claro está que ellos no son periodistas y por eso cometen esos errores. Pero en este caso, ahí hay una acción que se ve directamente, que es el poder que está en contra de Ángel, que está castigando a Ángel Martínez por todas las denuncias que él ha hecho. Que con prueba o sin ella, la ley ahí son francas. Yo no entiendo por qué este señor tiene que ser tratado como el peor de los criminales, porque así lo están tratando. Y es precisamente porque un poder inmenso está ensañado contra él. Y los escándalos en el gobierno siguen. Yo no sé qué va a quedar de pies de aquí a que el presidente Luis Abinader salga del poder. Porque miren, el 911 eso colapsó. Bueno, aquí no hay tiempo para yo ponerme a enumerar, pero el último es SENASA, el sistema de salud disque de los pobres. Eso ya también colapsó y reitero, yo no sé qué es lo que va a quedar de pies en el gobierno de Luis Abinader. Y finalmente, el periodista Esteban Rosario trajo a colación un tema que lo vengo tratando hace mucho. Las mafias de los abogados, señores. Les sigo llamando la atención al Colegio Dominicano de Abogados para que tomen carta en este asunto. Ustedes ven que matan a un abogado, 2, 3, 5 abogados matan. Y es como si no tuvieran familia porque nadie sale a reclamarlo. Claro, porque escuchen lo que dice Esteban Rosario. Pero que yo le agrego más, como ya lo he dicho antes. En ese grupo, en esa mafia, está incluida, óigase bien, fiscales, jueces, policías, funcionarios de mucho poder en la República, políticos de mucho poder en la República Dominicana. Entonces, es un problema que no hay a quien llamar para decirle que detengan eso, porque el país hace mucho que está manga por hombro. Luis Abinader hace mucho tiempo que no tiene control del Estado. Por eso es una pérdida de tiempo decirle al presidente que tomen carta en ese asunto de que disuelvan esos grupos organizados que se están agenciando propiedades de la gente. Incluso, como dice Esteban Rosario, defendido de ellos mismos. De repente aparece que la reclamación que está haciendo la persona, su representante, la tiene a su nombre ya. Oigan dónde vamos. Esto tiene que tener una solución, pero inmediatamente. Yo creo que el gobierno debería intervenir. Este es un problema muy serio el que se está denunciando ahí. Sigo invitándolo a todos ustedes a seguirse suscribiendo a nuestro canal y seguir apoyándonos en estas plataformas. Gracias por seguir nuestros contenidos.